es una forma, apenas un poquito, estamos rascando, ¿no? La punta del iceberg, como se dice. Es una manera de ver cómo uno puede usar el teorema de Bolzano para cosas que en principio parecería que no tiene nada que ver, y sin embargo, si uno lo mira detenidamente, se da cuenta de que en el fondo eh, está usando eso, ¿no? Eh, Estamos queriendo probar que dos funciones tienen que valer lo mismo en un intervalo eh, AB. A ver, vamos a tratar primero, porque más allá de que el ejercicio en sí es sencillo, veamos si podemos darle alguna vuelta de interpretativa, ¿viste? O sea, tenés un intervalo, me refiero a algo gráfico, ¿no? Tenés un intervalo A y B, ¿no? Cerrado, por supuesto. Y dos funciones que no tenés la menor idea, ¿no? Las funciones no sabés lo que son, pero te dicen que la función g en A vale 7, está por acá arriba, ¿no? Y en B vale menos 4. Métele por ahí. Acá es menos 4. Entonces la función g, no sé lo que hace, pero es continua y bueno, tiene esa pinta. Después tenés la función h, que vale, en A vale 1, ¿no? Y en, perdón, 2, y en B vale 1. Si vos dibujás la función h, tenés que dibujar lo que quieras, continuo, que una este punto con este punto. Fíjate que hagas lo que hagas, en algún lugar vas a tener que cortar a la otra curva. No podés dibujar a la función h de x desde este punto hasta este punto sin tener que cortar a la función g. No sé si se entiende lo que estoy dibujando. Sí, Bueno, sí, sí. esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio, que mostremos que en el fondo este problema, que hay un punto C donde H y G valgan lo mismo, vale, no sé cuánto van a valer, lo mismo Sí, pero van a valen valer. lo mismo porque están en el mismo punto, claro. Claro, los dos se encuentran ahí. Bueno, que es un problema del teorema de Bolzano. Entonces, para hacer eso, ahora técnicamente, ¿cómo hacemos? Bueno, definimos una nueva función que es t, le podemos llamar como querramos, yo le pondría r de resta también, qué sé yo, no sé, t de x, que es la resta de las dos. Lo primero que uno tiene que decir es que t de x es continua en el intervalo cerrado a b. ¿Por qué digo que t de x es continua? ¿En qué me baso para decirlo? En que h y g son continuas por hipótesis y tenemos una propiedad que nos dice que la suma o la resta de funciones continuas es a su vez una función continua. Eso hay que aclararlo, ¿no? Es continua por ser resta de continuas. Esta es una manera de decirlo. Es una función continua porque está definida como una resta de funciones continuas. Ahora lo que tengo que hacer es ver cuánto vale t en a. Ahora, t en a, la función nueva que definí en a, es reemplazar en a al valor, a la x en el valor a, ¿no? Entonces me queda lo que vale h en a menos lo que vale g en a. Estos datos los conozco porque me los dan, eh, me dice que Sí, 7 y menos 4. 7 y menos 4 vale. A ver, justo está No, tapando perdón, esta 7 y 2. miércoles. G de A vale. Sí, pero no. Uno es H y el otro es G, ¿eh? O sea, Ah, perdón. no, no, Claro, está bien. O sea, H, H valdría 2 ahí y está. G valdría 7. Perfecto. Y fíjate que te da menos 5 que es negativo. Ahora, cuando hago T en B, lo mismo, H de B menos G de B, ahora uso los que correspondan con esto, ¿no? O sea, 1 menos 4, que es 5, que es positivo. Entonces, resulta que tenemos a una función continua
en un intervalo cerrado, donde esa función es negativo al principio y positivo al final. Luego, ¿no?, por el teorema de Bolzano, tiene que haber un valor c, por lo menos uno, en el interior del intervalo AB, tal que esa función t en el punto C valga 0. Pero, ¿quién es la Claro, función t? Y bueno, la función t es justamente sí, h, 5 y 7. claro, h de c menos g de c vale 0, lo cual significa que los dos tienen que tomar el mismo valor. ¿Ves que es un caso especial de aplicación del teorema de Bolzano? ¿Se entendió? Sí. Bien. Pero el ejercicio termina ahí o uno tiene que hacer más como No, 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 demostración. no, ya lo probaste, acá está demostrado. Acá demostraste que Claro. tiene que haber o sea, vos en realidad lo demostraste construyendo una función distinta, una función auxiliar, donde le pudiste aplicar a esa función directamente el teorema de Bolzano. Y como consecuencia inmediata, si esa función vale 0, como esa función es la resta de estas dos, si la resta de dos cosas te da 0 es porque esas dos cosas son iguales. Y Claro. ahí, y ahí terminas de cerrar la idea, ¿no? Es una demostración sencilla, pero es una demostración al fin, ¿no? Donde Claro. estamos usando, por supuesto, a Bolzano, ¿no?, en el medio. Bueno, listo. Entonces, quedó claro, ¿no? Sí, sí. Vamos, Eh, tengo uno más. decime. Del trabajo práctico número 4 el punto 2b. El 2b me dijiste, ¿no? Sí, Calcular por definición. Bien, sí. vamos a ponernos en una página nueva. Dale, el 2b es este. Entonces, la función g de x es 1 dividido x cuadrado. Queremos calcular a la derivada en menos 2, porque me lo están pidiendo en un punto, no me están pidiendo la función derivada, me están pidiendo a la derivada en un punto específico. Así que podemos usar directamente la definición, ¿no? O sea, la derivada de una función en un punto x sub 0 específico es el límite cuando delta x tiende a 0 de g evaluado en el x0 más un poquito menos g evaluado en el x sin incrementar, en el x0, dividido el incremento. Ahora lo reemplazo por el valor específico, que es menos 2. O sea, esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de g en menos 2 más delta x, o sea, menos 2 le sumo un poquito, menos g evaluado en menos 2, dividido delta x. Y ahora a Todo, reemplazar. Hay que todo eso da reemplazar. 0/0. ¿Cómo, cómo? Eso da 0/0. Eso da 0/0. O sea que ya vamos a tener que laburar para salvar la indeterminación, porque es una indeterminación de tipo 0/0, como es usual en la derivada, ¿no? Entonces, esto va a ser el límite para delta x tendiendo a 0 de, ay mamá, ahora primero evaluamos a g en este valor, o sea, 1 dividido menos 2 más delta x todo al cuadrado, ¿no? Porque eso es lo que hace g, ¿no? Lo que hace g es agarrar el argumento, darlo vuelta y elevarlo al cuadrado. Bueno, ahora menos g en menos 2. Bueno, eso es fácil, es un cuarto, ¿no? Porque cuando pones menos 2 al cuadrado es 4. Bueno, todo dividido delta x. Delta x. Bueno, seguimos acá. Esa era mi parte complicada. Tipo, cuando adoptamos la fórmula, tipo, ese era mi inconveniente. Sería a cada factor, no a la fórmula entera, ¿no? Eh, Sabés que me perdí un poquito al final lo que dijiste.
O sea, yo tengo o sea, mi pregunta es, por ejemplo, en el que es 2. Ah, claro, igual ya lo le vas a aclarar. Está bien. No, sí, sí, yo te entendí. Creo que vos no me entendiste, pero yo entendí, así que está bien. Está bien. No, eso suele pasar, que ustedes se entienden más rápido de lo que yo los entiendo a ustedes, pero lógico, son jóvenes. Eh, de todas formas, eh, fíjate que acá es el valor específico de la derivada en un punto. Por eso yo reemplazo y no me pongo a calcular primero la función derivada. O sea, no es que pongo para un x cualquiera y después al final reemplazo. Lo cual uno puede hacer, pero me parece que sería gastar energía por demás. Porque siempre me parece que es más fácil trabajar en un punto concreto, porque te queda un límite bien claro donde, bueno, el único que está dando vueltas como variable es delta x y no te confundís. Bueno, pero a partir de acá, o sea que vos ya sabés cómo seguir o lo termino. Eh, si quiere, termínelo. Yo más, o sea, mi problema era justamente esto. O sea, cuando yo tengo el que sería g de x, que es 1 sobre x al cuadrado, o sea, cuando tengo que adaptar la fórmula a cada parte, o sea, sería -2 más delta x, o sea, yo no me salía como meter eso ahí. O Está sea, bien. decir a eso o al total de la parte de arriba, o al total de la parte de arriba y el de la parte de abajo, y así. Si quiere, termínelo, pero o sea, de acá yo también lo puedo hacer. Bueno, no, no, como vos me digas. O sea, si vos me decís que yo a partir de acá ya sabés seguir, lo cual me parece que debería ser un sí, porque bueno, esto ya es un límite que de alguna manera vimos. Acá nada, hay que sacar denominador común y bueno, o sea, es todo se maneja con polinomios esto al final. Pero si quieren lo termino, no tengo Ujú. drama, por eso lo pregunto. Bueno, bueno, ¿Lo sigo entonces? sí, 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 Dale. que sigamos. Entonces vamos a sacar denominador común. Me queda 4 menos 2 más delta x al cuadrado. Y acá factor común, cuando este dividido este te da 4 menos este dividido este te da, ¿cómo es? Menos 2 más delta x. Y acá, cuando haces dividido este, lo pongo acá, ¿no? Porque no, es como que esto lo escribo como 1 sobre delta x y queda multiplicando al denominador. Bueno, yo creo que acá ya sale, ¿eh? Límite para delta x tendiendo a 0 de, a ver, 4 menos, acá hay que desarrollar el cuadrado, te queda el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y abajo nos quedaría 4 delta x por, y ahí no hago nada, lo dejo todo como está. Acá no, abajo en el denominador no desarrollo un pomo porque no es necesario. Fíjense cómo arriba ya se cancelan el número 4 y voy a poder sacar factor común delta x y ya con eso salvamos la indeterminación, ¿no? O sea, nos queda 4 menos 4 más 4 delta x menos delta x al cuadrado. Distribuye el signo menos. Este se te va con este. Y abajo 4 delta x por menos 2 más delta x al cuadrado. Y esto ya para terminar nos queda límite para delta x tendiendo a 0. Saco delta x factor común en el numerador que queda 4 menos delta x. ¿Mm? Saco factor común entre estos dos. Y abajo, nada, lo mismo. Menos 2 más delta x al cuadrado. Ahora, acá salvamos la indeterminación, el delta x que es el culpable de que esto sea un 0 sobre 0. Y ahora simplemente por reemplazo directo debería salir. Y si reemplazamos en forma directa, nos queda arriba, cuando delta x le pones un 0, te queda 4. Y abajo, esto te queda 0, o sea que te queda menos 2 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. O sea, esto nos da un cuarto. Ese es el valor de la derivada. La derivada en menos 2 es un cuarto. Bien, listo. Clásico,
ejercicio, digamos, de eso que uno ya tiene que... Bueno, eh, va bien entonces. Vamos a entonces a empezar. Bueno, mira, acá tengo... em, estos son ejercicios de antes, ¿viste? De otro, me parece que son del cuatrimestre pasado. Bueno, yo los dejo acá, total, están escritos. Eh, este no sé si lo hice con ustedes o no, bueno, no sé. Eh, no, Bueno, yo creo. acá hay otro, mira. Este es este es de la autoevaluación. Bueno, acá, aplicaciones de la derivada. Bueno, derivación implícita. Vamos entonces, como les digo, a ver algunos usos de la derivada. Em, el tema de la derivación implícita surge como una necesidad natural cuando uno piensa en una curva en el plano. Si vos pensás en una curva en el plano cualquiera, ¿no? Uno la puede pensar como la representación gráfica de una función. El problema es que ahí estamos muy limitados. Si yo solamente pienso en las curvas que son gráficas de una función, entonces me pierdo, por ejemplo, de pensar en una curva como esta, por ejemplo, ¿no? Porque esta no es la gráfica de una función, claramente. O, por ejemplo, hay una función, una curva que se llama astroide, que es una cosa así, es como una estrella, ¿no? Una cosa así. Bueno, esto tampoco es la gráfica de una función. Bueno, entonces, en general, pensemos, por ejemplo, en algo sencillo para empezar. Un círculo. Habíamos visto la clase pasada que en el origen de la derivada, que se sitúa con Newton y Leibniz como creadores, pero en realidad Newton y Leibniz eh, no es que sacaron de la galera el tema de la derivada, no, habían una serie de problemas que venían dando vuelta durante muchos años y hubo predecesores que justamente estudiando esos problemas ya habían aportado algunas que otras cuestiones que iban en la dirección de la derivada. Sin ir más lejos, Galileo, que fue anterior, digamos, justo cuando muere Galileo nace Newton, el 1500 más o menos, él en sus experimentos de caída libre, donde soltaba un objeto y veía que éste partía desde velocidad cero y iba cada vez más rápido hasta que bueno llegaba al piso y ahí se frenaba obviamente. Él veía obviamente que la velocidad iba cambiando en cada instante. Empezaba en cero y después iba cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido hasta que se detenía cuando llegaba al piso. Este, por medio de experimentación, calculó más o menos cómo debería ser ese recorrido de ese objeto, digamos, cómo iba cambiando la velocidad en función del tiempo. Pero el problema era la derivada, porque en cada instante de un movimiento de caída libre, la velocidad que vos vas a calcular, necesitas a la derivada para calcularla, porque es en ese instante solo que la velocidad es la que es. Un instante después cambió. Bueno, ya ahí estaba la idea de derivar. Eh, pero este era un problema físico. Después estaban los problemas de índole geométrico, donde uno de ellos, por ejemplo, era el de trazar rectas tangentes a curvas. Por ejemplo, para hallar extremos, que es lo que seguimos mediante la idea de Fermat. Suponete que ahora tenemos un círculo. El círculo, como ecuación, es este que está acá, un círculo centrado en el origen de radio 5, x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Si uno mira el círculo completo, tiene que decir que no es la gráfica de una función, porque claramente, dado un valor de x, por ejemplo el 2, tenés dos posibles valores de y, con lo cual no cumple con la unicidad. Si yo quisiera encontrar la ecuación de la recta tangente, por ejemplo, en el punto 3 menos 4, que es el punto este que está acá, que lo voy a llamar punto P, entonces nuestra,
herramienta para hacer esto es la derivada, y la derivada se lo hacemos a las funciones. Nosotros derivamos funciones. Y yo no tengo una función acá, en principio. Vos me vas a decir, bueno, pero, a ver, tampoco es tan terrible. Podemos despejar a la i y nos quedamos, por ejemplo, con la parte de abajo, nos olvidamos de la parte de arriba y con eso vamos a andar bien. Y la verdad que tienen razón si piensan en eso, porque eh, a partir de esta ecuación, donde acá la variable y la variable x están escondidas en un mismo miembro, están en forma implícita, si yo quiero explicitar a la variable y, significa despejar. Explicitar es dejarla en uno de los dos miembros solita y que no aparezca en ningún otro lado más. Entonces, en este caso, por un despeje relativamente sencillo, nos queda así, la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Acá, como tengo un valor absoluto, se abren dos posibilidades. Me voy a quedar con la i si la i es positiva, pero me voy a quedar con menos i si la i es negativa. ¿Cómo nos dice la definición de valor absoluto? Como estamos trabajando en este punto, en el punto que es 3 menos 4, entonces la i es negativa, entonces me voy a quedar con menos i es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. O, lo que es lo mismo, paso el menos para allá, esta sería entonces nuestra función. Ahora bien, ya tenemos la función, tenemos todo para laburar. Bueno, querés sacar la ecuación de la recta tangente, entonces necesitamos derivarla. Pero para derivarla, primero creo que sabemos que nos conviene escribir a la raíz como una potencia, ¿no? En vez de escribir esto, vamos a escribirlo así, para que sea más fácil a la hora de derivar, porque por regla de derivación sabemos que nos queda menos un medio bajo el exponente, 25 menos x al cuadrado, a un medio hay que restarle 1 y me queda menos un medio. Me falta multiplicar por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena. Y la derivada de lo que está adentro me da menos 2 por x. Fíjense que el 2 y el 2 se puede cancelar, menos por menos da más, la derivada como función es x, y acá esto lo vuelvo a escribir como raíz, como está negativo lo pongo abajo, ahí está. Ahora, como yo quiero la pendiente que pasa por el punto 3, 4, tenemos que, 3 menos 4, perdón, tenemos que reemplazar a la derivada en el 3. ¿Y eso cuánto nos da? Bueno, hay que meter ahí el 3, abajo nos queda 3 por 3, 9, 25 menos 9 da, 25 menos 9 nos da 16, bueno, esto da 3 cuartos. Bien, ahora, la ecuación de la recta tangente, ¿cómo sale? Bueno, una vez más la escribimos, la derivada en el punto por x menos x0 más la función en el punto. Con esto armamos la ecuación de la recta tangente, o sea, y es igual a la derivada que nos dio 3 cuartos por x menos el punto. ¿El punto cuál es? El punto es este. Fíjense que este es el x0. Fíjense que este es el x0 y este es el f de x0. O sea, ya en el punto está lo que vale la función cuando la x vale 3. O sea, el menos 4 ya es como que, ya que lo tenemos calculado a la imagen, ¿no? De todas formas, si lo pones acá te va a dar, ¿no? Si vos acá, si, ¿dónde está? Acá. Si vos a esta función la reemplazás acá a la x por 3, todo esto te va a dar menos 4, ¿no? Que es el valor que está acá. Bueno, entonces esto nos da 3 y acá menos 4. Y esta es la ecuación de la recta. ¿Mm? Está dibujada acá, es esta. Pero el tema es que yo para hacer esto tuve que despejar. Tuve que tener explícitamente a la función. Y la función estuvo explícitamente en esta parte, ¿no? Y la verdad es que en general es jodido despejar. Acá tuvimos suerte.
pero hay lugares donde el despeje, de hecho nosotros creo que algo de eso habíamos hablado ya, eh, hablando de Galois, ¿no? Ya en un polinomio grado 5 o más, ya el despeje por un número finito de operaciones y está complicado. Está complicado, no, es imposible, digamos. Eh, y esas son polinomios. Después tenés funciones mucho más feas. Así que eh, uno se hace la pregunta si no puedo obtener este mismo valor que obtuve acá, 3 cuartos, la derivada, si no la podemos calcular a partir de esta expresión, sin tener la necesidad de despejar a la i. A eso es lo que vamos a llamar derivación implícita. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Derivo en forma implícita. Ustedes en análisis 2 van a ver el teorema de la función implícita, algunos lo llaman teorema de Colledini. Ahí van a entender, calculo yo, un poco mejor esto. Acá estamos viendo solamente una primera aproximación y un caso particular, ¿no? Derivación implícita. Tengo x cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Tengo el punto. El punto es 3 menos 4. Y además tengo la seguridad de que alrededor de este punto hay función. Eso significa, se los digo, después lo van a entender mejor cuando estén en análisis 2, que en los alrededores de este punto, solamente en los alrededores del punto P, te quedás trabajando acá, toda la otra parte te la olvidás. Ahí el pedacito de círculo funciona como función, valga la redundancia. Tiene el aspecto de una función. Así que lo que vamos a pensar es que, entre paréntesis, y es función de x. Esto lo aclaro acá. La función las conocemos porque lo hicimos recién, despejamos, pero ahora no vamos a despejar. Digo, mira, acá adentro y depende funcionalmente de x por medio de una fórmula que tiene raíz, que tiene, bueno, lo que ya sabemos que tiene, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a derivar así como está. Uno podría derivar directamente a la i y poner i', pero la experiencia me dice que las personas que ven esto por primera vez les resulta menos chocante reemplazar a la i por f de x. Ahora derivo miembro a miembro, usando las reglas de derivación que conozco. La derivada de x cuadrado, ¿qué es? 2x más. Mira lo que tenemos para derivar en esta parte. Tenés para derivar primero una potencia y después tenés que derivar lo que está dentro de la potencia, porque acá tenemos que usar la regla de la cadena. ¿Es difícil eso? No. Es 2 veces f de x por la derivada de lo de adentro. Y ahí tengo que escribir f', porque justamente la idea es que yo a f no la estoy teniendo. En el segundo miembro tengo un 25, que es un número constante. Cuando lo derivo me da 0. La derivación implícita, fíjate qué pavada que fue, porque simplemente derivé un polinomio, no tuve necesidad de meterme con la raíz cuadrada, ¿viste? Ahora reemplazo. Reemplazo. ¿Dónde reemplazo? A la x la reemplazo por su coordenada en el punto. Y a la y la reemplazo por lo que vale en el punto f de 3, que es menos 4. ¿Está bien? O sea, f de 3 vale menos 4. Pero primero vamos a hacerlo, vamos a poner solamente el 3. Me queda 2 por 3 más 2 por f de 3 por f' de 3 igual a 0. Y acá es donde les digo que esto lo tienen que reemplazar por menos 4, porque es lo que vale f de 3. ¿Y por qué? Y porque es la imagen que f le da al 3, ¿no? La imagen que la función le da al 3, que es menos 4. Y nada,
2 por 3, 6. Acá me queda menos 8 por, y fíjense que lo que nos queda al final de todo, una ecuación lineal, donde la incógnita es la derivada de la función en 3. Si despejamos, menos 6 pasa restando, menos 8 pasa dividiendo, esto te da 3 cuartos. O sea, llegamos exactamente al mismo valor, pero habiendo hecho una derivada muchísimo más sencilla. Alguno me puede decir, no, pero fue más o menos el mismo laburo. Está bien, yo en realidad acá escribí mucho porque lo hice demasiado lento y con detalles, porque bueno, es la primera vez, qué sé yo, está bien. Pero de todas formas, puede que tengan razón. En este caso, por ahí no hay mucha diferencia. Pero vamos a ver ahora un segundo ejemplo donde vamos a notar que la diferencia es abismal. Eh, ¿Qué es esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, ya mismo les contesto. Esto, que lo voy a achicar un poco, esto, es una curva. Y es una curva que debería estar por acá, pero no está. Maldita sea. Acá está, mira. Mira. Esta curva que ven acá, todo esto que está pintado de rojo, es el resultado de elegir todos los pares ordenados x e y que satisfacen a esta ecuación. De la misma manera que todos los puntos que satisfacen esta ecuación son los que están en este círculo, todas las parejitas de valores x e y que los elevás al cuadrado, los sumás y te dan 25, son los que forman el círculo, todos los puntos tales que la y al cubo por x más el triple del coseno de y menos 1 más bla, 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 bueno, todo esto te da 0, son los que están acá. Primero, esto de nuevo no es la gráfica de una función, pero vemos que es suave, por lo menos lo vemos desde el gráfico acá del GeoGebra, y uno le puede interesar calcular la recta tangente en, por ejemplo, el punto B, el 2, 1. ¿Eh? El punto B es el punto 2, 1. Si queremos proceder como antes y queremos despejar a la y para ver quién es la función que tengo que derivar, ahora nos encontramos con un problema, porque es imposible. La y está al cubo y también está como argumento del coseno. No hay forma de dejar solita a la y en un miembro, por lo menos mediante un número finito de pasos y de operaciones elementales. ¿Está bien? Que es a lo que llamamos despejar. Tampoco, porque por ahí uno dice, che, ¿y si podemos ver a la x en función de y, lo vemos al revés? Sí, eso podría ser también, ¿no? Pero por más que uno intente eso, tampoco podría, porque la x está acá y está en el argumento del seno. Ahora, sin embargo, más allá de que esta ecuación no me permita despejar a la y o a la x, hay una relación funcional entre ambas, porque lo veo en la gráfica. Es decir, de nuevo, en los alrededores del punto 2, 1, este pedacito de curva tiene pinta de la gráfica de una función, porque para cada valor de x hay un único valor de y. Insisto, te tenés que quedar solo con lo que está acá adentro. Estamos trabajando de manera local. ¿Y cómo encontrar la inclinación de la recta tangente? Bueno, acá la derivación implícita nos salva. Entonces, primero que nada, chequeemos que efectivamente en este punto esta ecuación se satisface, ¿no? A ver, vamos a poner 2 al cubo por 1 más 3 por el coseno de 1 menos 1 más 7 por 1 por el seno de 2 menos 2 menos 5. A ver cuánto da esto. 2 al cubo es 8. Por una, 8. ¿Está bien? Sí. No, 2 al cubo no, me equivoqué. No, me equivoqué. Es y al cubo. Y la y vale 1. Es 1 al cubo por
x, que es 2. Ahí está. Esto vale 2. Más el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, 3 por 1, 3. Más esto se nos hace 0, porque el seno de 0 vale 0. O sea que todo esto se va a la miércoles. Y acá tenés un menos 5. Fíjate que esto efectivamente verifica. ¿Eh? Ahora, paso seguido, digo, bueno, la fórmula voy a pensar que en los alrededores del punto 2, 1 y es una función de x. Y la voy a reemplazar. A ver, f de x al cubo, porque donde está la y voy a poner f de x, por x, más 3 por el coseno de f de x menos 1, más 7 por f de x por el seno de x menos 2 menos 5 igual a 0. Fíjate que hay tres términos, ¿no? Está el término este. Bueno, en realidad hay cuatro términos. Lo que pasa que, bueno, este como es un menos 5, mucha bola no le doy, pero hay cuatro términos. Tenemos que empezar a derivar con las reglas de derivación que conocemos y, lamentablemente, tenemos que distinguir que, por ejemplo, en el primer término, hay dos funciones que dependen de x que se están multiplicando. O sea que voy a tener que usar la regla de un producto. Y acá tengo que usar la regla de la cadena. Entonces, a ver, la derivada del primero, 3 f de x al cuadrado por la derivada de lo de adentro. Ahí derivé la primera parte. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es un 1. Pongo ahí un 1 para... Acá tengo que usar simplemente la regla de la cadena, porque primero tenemos que derivar el coseno y después lo que está dentro. Menos 3, pongo el menos porque ya sé que la derivada del coseno es el seno de f de x menos 1 por la derivada de lo de adentro, que es directamente f' de x. Fíjense que cuando viene la parte de la derivada de la función f, hay que escribir directamente, simbólicamente, f', nada más, porque no puedo hacer otra cosa porque la f no la tengo. El tercer término, también tengo la derivada de un producto. ¿Qué va a ser? Vamos a ponernos un poquito por acá y hagamos. Vamos a juntar el 7 con la f, que sea la primera función. La derivada del primero directamente es 7 por f' de x. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda parte. La derivada del seno es el coseno de x menos 2. Tendría que hacer por la derivada de lo de adentro, pero me da 1. Bueno, si querés poner un 1 ahí. Bueno, menos 0, porque la derivada de 5 es 0, y esto nos da igual a 0. Ustedes dicen, uy, no, esto es horrible. Bueno, no te olvides, a ver, yo igual elegí una ecuación fea, pero a propósito lo elegí, para que vean que algo realmente complicado, fíjate vos lo que nos da, ¿no? La gráfica, el conjunto de puntos que satisface eso, sin embargo lo podemos atacar, podemos encontrar la recta tangente y por lo tanto su mejor aproximación lineal. Ahora viene el reemplazo. Reemplazo en x igual a 2. Y f de 2 vale 1, ¿no? Fíjense que acá es el punto 2, porque estamos trabajando en el punto 2, 1, ¿no? Pero vamos despacito, a ver. Reemplazo y me queda 3 por f de 2 al cubo por f' de 2 por 2 más f de 2 al cubo, el 1 no lo pongo, menos, esto la verdad, bueno, dale, vamos, 3 por el seno de f de 2 menos 1 por f' en 2 más 7 veces f' en 2, estoy reemplazando, ¿eh? Acá sí que es al pedo, acá no es necesario porque ya sabemos que esto nos da 0. Bueno, pero pongámoslo, dale, a ver. Seno de 2 menos 2, ¿no? Más 7 por f de 2 por el coseno de 2 menos 2 igual a 0. Ahora vamos a hacer las cuentas. Acordate que donde está f de 2 hay que poner un 1.
Entonces nos queda 3 por 1 por f' de 2 por 2 más 1 al cubo menos, acá nos queda 3 por el seno de f de 2 vale 1, esto ya se va porque da 0, más, a ver acá, esto se va, vale 0, ¿está bien? Y acá 7 por f de 2 que vale 1 por 1, que es esto, igual a 0. Toda esa porquería nos termina quedando simplemente 3 por 2, 6 veces la derivada en 2 más 1 más 7 igual a 0. De nuevo nos queda una ecuación lineal. La derivada solamente aparece acá, porque la que estaba acá se fue, pero si acá me hubiese quedado un coeficiente distinto, no importa, se sumaban, digamos. Siempre es una ecuación lineal al final. Y ahora despejo. F' en 2 vale menos 8 dividido 6, este 8 pasa por acá restando, 6 pasa dividiendo, que es menos 4 tercios. Y esta es la inclinación de la recta tangente. Tiene sentido, vemos que la recta tangente tiene así una pendiente negativa, y la ecuación de la recta tangente sería, una vez más pongámoslo, f en x0 más, no, f' en x0, perdón, f' en x0 por x menos x0 más f en x0. Este vale menos 4 tercios, este vale, ¿en qué punto estamos trabajando? Vale 2 y este vale 1. Y ahí tenés, acá tenés la mejor aproximación lineal. Si dibujamos esa recta, veríamos esto. Esta recta que está ahí, esta recta es igual a menos 4 tercios x menos 2 más 1. Si hacemos las cuentas nos va a quedar, bueno, esto que está acá. Y como, fíjense qué cosa loca, ¿no? Y esto, con esto terminamos, esta partecita. Tenemos una función que no conocemos su fórmula. O sea, no conocemos la fórmula. Sabemos que existe la función, pero no la podemos explicitar. No podemos tener una fórmula donde reemplacemos un valor de x y nos dé el valor de y. Sin embargo, gracias a esta herramienta, pudimos obtener la recta tangente en el punto 2,1. Eso nos dice, tal como ya habíamos discutido en su momento, que si vos estás trabajando en los alrededores del punto 2,1, entonces la mejor de todas las rectas para aproximar a la función f es esta que está acá. ¿Qué significa la mejor recta? Que si vos pones un zoom en este círculo y te acercás cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, va a llegar un momento en donde la recta y la curva ya no te das cuenta quién es quién. Se parecen tanto en los alrededores del punto que se pueden considerar como iguales, digamos, a un infinitésimo de distancia, por poner algunas pavadas. Bueno, ahí tenemos entonces una de las aplicaciones posibles, ¿no? Cuando tenés una función escondida en una ecuación, la derivada se puede hacer igual y usamos derivación implícita. Los primeros dos ejercicios de la guía tienen que ver con esto. Llegó el momento de empezar a hablar ahora de retomar nuestro punto de partida. Fermat, su problema de buscar máximos y mínimos en una función, y por qué eso de alguna manera lo llevó a buscar rectas tangentes a curvas. Entonces, primero que nada tenemos que, como hacemos en matemática, partir de algo preciso. Tenemos que convencernos nosotros de a qué llamamos máximo o mínimo en una función. Y es muy fácil eso. Vamos a decir que una función tiene un máximo
local o relativo, ¿eh? La palabra local o relativo, en el punto x0, si encuentro un entorno del mismo, tal que para cualquier punto de ese entorno, lo que vale la función en el centro es más grande o igual que lo que vale la función en cualquier punto del entorno. Fíjense esto como lo podemos ver, por ejemplo, acá, ¿no? Eh, Parecería que acá hay un máximo local. Significa que si vamos para acá abajo, para acá abajo, para acá abajo, me quedo medio lejos esto, ¿no? Digamos, si este es el x0, entonces lo que vale f de x0 está acá arriba. Esto es lo que vale f de x0. Ahora, ¿por qué es un máximo local? Porque vos podés encontrar un entorno del punto, un entorno del x sub 0, donde cualquier otro valor de ese entorno, cualquier otro valor x de ese entorno, cuando vos calculás su imagen, te queda que es menor o igual, o sea, está abajo de f de x0, para cualquiera. Fíjense que es muy natural, ¿no? La definición. Simplemente un entorno en donde la función en el centro del entorno esté por arriba o a lo sumo igual que el resto. El mínimo local o relativo se define de la misma manera, ¿no? F de en x0 es menor o igual a f de x para todo punto de un entorno alrededor del x0. Fíjate que ahora lo que estamos diciendo es que la función está más arriba de lo que vale la función en el punto. Acá la función está más abajo de lo que vale la función en el punto, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que en este que parece que es 3, vamos a llamarlo x1, acá tenés que f de x1 parecería que esto es un mínimo. ¿Por qué? Porque encontrás un entorno alrededor del punto x1 donde en el centro del entorno la función tiene esta altura. Y en cualquier otro punto la función va a tener una altura mayor. O sea, f de x va a superar a f de x1 para todo otro punto. Entonces acá tenemos un mínimo y acá tenemos un máximo. Aclaremos algo. Aclararemos algo. Uno está acostumbrado a ver funciones suaves porque son las más lindas, ¿no? Derivables, ¿no? Que es justamente lo que uno espera que pase para poder usar la derivada. Pero la definición de extremo no tiene nada que ver, en principio, con derivada. Fíjate que la definición en ningún lugar te dice si la función es derivable, continua o nada. Es simplemente una desigualdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, esta función, que, que es como un valor absoluto, ¿no? Desplazado y dado vuelta, acá también tiene un máximo, pero no es derivable, digamos. ¿Está bien? Y todavía peor, podemos elegir un ejemplo más feo todavía. Pensemos en una función que la podemos armar así, mirá. Es esta función, ¿no? Acá un hueco, acá pega un salto que va acá, y después acá tenés otro salto que va así. Bueno, la función acá tiene un máximo también. Y la función ni siquiera es continua. Es un desastre. ¿Y por qué tiene un máximo? Y porque cumple con la definición. En x0, lo que vale f de x0 está más arriba de lo que vale f en cualquier otro punto del entorno. Acá está más abajo y acá también. O sea, hay que cumplir con una desigualdad para simplemente decir que hay extremo local. Obviamente que si la función es suave, entonces vamos a poder relacionarlo con la derivada. Pero hay funciones que no son suaves, que no son derivables, y que igualmente tienen máximos y mínimos. Por ahí no son las que más interesan. ¿Está bien? Bien, ahí tenemos entonces la idea de extremo local. Hay un concepto que es el de extremo absoluto, que por ahí es como medio parecido, por ahí parece que es media sutil la diferencia, pero tratemos de todas maneras de verlo. Si uno mira la definición,
prácticamente es la misma que antes, pero ¿dónde está la sutileza? Que ahora estamos trabajando en todo un conjunto. Pensemos en el dominio completo de la función, para por ahí no marearnos, ¿no? En el caso anterior, los extremos son relativos locales. ¿Qué significa? Que este es un máximo, pero la función no es que nunca va a valer más que esto. Si vos seguís, fíjate que acá, por ejemplo, la función empieza a ser mayor que acá. Por lo tanto, este es un máximo en los alrededores de este punto. Lo mismo para el mínimo. Este es un valor mínimo, este pozo hace un mínimo, esta montaña hace un máximo, hace un mínimo en los alrededores del x1. Pero la función, hay otros lugares donde es más chico todavía. Por ejemplo, por acá. Acá toma valores más chicos todavía que este. Por eso acá hablamos de extremos relativos. Ahora, cuando un extremo, cuando un máximo o un mínimo se comporta como tal en todo el conjunto en donde estás trabajando, en todo el conjunto, entonces vamos a hablar de extremo absoluto. Así que simplemente vamos a decir que si f está definida en un conjunto de números reales, ¿no? Va a tener un máximo absoluto si en ese valor x1 del conjunto la función vale más o igual que en cualquier otro punto del conjunto. ¿Eh? Digamos que un extremo absoluto seguro que también es relativo. Digamos también que si yo me corto a la función solamente en este intervalo, o sea, si yo me dedico a analizar a la función esta en este intervalo y todo lo demás lo borro, entonces este extremo también pasa a ser absoluto, porque restringía la función a solo este intervalo. Tiene que ver, insisto, con el conjunto en donde estamos trabajando. Extremo relativo, estás hablando en los alrededores de un punto. Extremo absoluto, ahí te tomaste el trabajo de ver que en todo el conjunto de definición de la función tiene ese máximo. Bueno, acá me equivoqué, mira, acá hay que ponerlo al revés. Esto es menor o igual, no, para que sea un mínimo absoluto. Vamos a ver un par de ejemplos. Mira, por ejemplo, esta función f de x igual a 1 sobre x. Hacemos un dibujito, más o menos, ¿no? Dibujito, 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 dibujito. Eh, Fíjate que el conjunto de definición, el conjunto A, es del 0 a más infinito. Son todos estos. Esto es el eje. Bueno, entonces acá tenés algo así. Bueno, nosotros conocemos esta función, sabemos que cuando x tiende a más infinito, entonces la función tiende a 0 por la derecha, o sea que toma cada vez valores positivos, pero más chicos, más chicos, más chicos, más chicos. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces la función tiende a más infinito. Esto de alguna manera nos dice que esta función no tiene ni máximo, ni mínimo, ni local, ni relativo, ni absoluto. O sea, no tiene un pomo. Como para visualizar un poco. ¿Puede ser este un máximo? Obviamente que no, ¿no? Porque vemos que no tiene ni forma, no tiene forma de montaña. Tampoco es un mínimo porque no tiene forma de pozo, ¿no? De valle. Pero, ¿por qué no se cumple la definición? Y porque fíjate que vos, si agarrás un entorno del punto, es mentira que la función es mayor o igual o menor o igual a todos los puntos que están acá en el entorno. Porque, por ejemplo, cuando tomás un valor a la izquierda, entonces es más grande. Y cuando tomás un valor a la derecha, entonces es más chico. Y ahí ves que, por ejemplo, f en x0, que es el valor en el centro, es, por un lado, mayor estricto que f de x2. Pero f de x0 es menor a f de x1, donde este que está acá es x1 y este que está acá es x2, ¿no? Ahí y ahí.
elegiste el x1 y el x1 te dio un número más grande. Bueno, entonces esto ya te dice, esto pasa para cualquier entorno, por lo tanto no hay ni mínimo ni máximo. No existe máximo ni mínimo, ni relativo ni absoluto. ¿Está bien? Vamos a ver este ejemplo, mira. Esto está hecho con el GeoGebra. A ver. Es una ecuación, es una función cúbica, polinómica, cúbica, y resulta que solamente su dominio de definición es este conjunto. El conjunto A es menos 1 medio a 4. Acá ya está dibujado. Fíjate que encontramos acá un extremo local. O sea, en este punto, en 1,44, más o menos, esto debe ser, después lo vemos, vale 4,26. Y claramente vemos que hay un máximo local. Máximo local. Acá, por una razón parecida, que acá es más redondito el número. En el 3,2 tenés un mínimo local. Mínimo local. Local o relativo. Ahora, la función alcanza un máximo absoluto. ¿Tiene máximo absoluto? ¿Hay un valor más alto que tome la función en todo este conjunto? ¿Hay un valor, digamos, que no lo supera nadie? Ustedes, por lo que ven acá, tal vez ya se fueron todos y yo estoy hablando solito. Puede ser. Bueno, qué problema, ¿no? Bueno, resulta que sí hay un valor más grande. ¿Y saben cuál es el valor más grande? El valor más grande de todos es 6. Porque fíjense que la curva tiene una altura mayor de 6 y este es el máximo absoluto. Por una razón similar, la función tiene una altura más bajita que la alcanza acá, justamente al principio del intervalo, ¿no? O casualidad, acá en un medio, ¿no? Que vale 0,75. Y ese sería el, ¿cómo se llama? El mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Acá vamos a cerrarlo. 4. Esto es entonces el conjunto A, donde está definida la función. Entonces, llegó el momento de buscar ahora, hacer honor a Fermat, finalmente, ¿no? Tanto que hablamos de él, y vamos a dar lo que llamamos teorema de Fermat, un poco haciendo referencia a las ideas que seguimos a partir de lo que pensó él. Vamos a conectar lo que habíamos dicho al principio de todo, que nos dio la posibilidad de definir a la derivada, y nos dice así: si una función es derivable en un punto x0 y la función tiene un extremo local en ese mismo x0, entonces la derivada te tiene que dar 0. Vamos, el teorema es muy sencillito, está acá escrito, igual lo voy a desarrollar como para que quede claro. Hay dos hipótesis que se tienen que cumplir. La hipótesis 1 es si existe la derivada en el x0. Hipótesis 2, si f de x tiene extremo local en x0. Significa que puede ser máximo o mínimo, no importa. Si se cumplen estas dos cosas, entonces la derivada en ese punto te tiene que dar 0. No vamos a ver la demostración, de alguna manera es bastante intuitivo igual, por lo menos desde un punto de vista gráfico. Vamos a ver
¿cómo nos puede ser útil el teorema de Fermat? Primero que nada vamos a comprobar que efectivamente el teorema de Fermat lo que dice es cierto, digamos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar, acá tenemos a esta función, que es la misma que antes, ¿eh? La función es pero esto sacalo, con x perteneciente a cualquier número real. O sea, acá no estamos trabajando en un intervalo específico, no. La polinómica esta la estamos pensando en cualquier lado. F de x es 6 quintos de x cubo menos 8x cuadrado más 78 quintos de x menos 26 quintos. Bien, nosotros vimos que esta función tiene dos extremos locales, acá y acá. Nos dice Fermat, mira, ahí la derivada se te tiene que hacer cero. A ver, veamos qué pasa. Calculemos el valor, calculemos a la función derivada. La función derivada. Fíjate qué fácil es derivar un polinomio. La derivada nos da 3 por 6, 18 quintos de x cuadrado. Acá 2 por 8, 16 x. Y acá directamente nos queda el coeficiente que acompaña a la x, que es 78 quintos. Este te da 0. Este es el valor de la derivada. Ahora me pregunto, ¿cuándo la derivada se hace 0? Porque fíjate que Fermat te dice, si hay extremo y hay derivada, la derivada te tiene que dar 0. Ahora, yo me doy cuenta que la derivada está en todos lados. O sea, la función esta se puede derivar en todo punto. Entonces, digo, a ver, decime en qué lugares la derivada se hizo 0. Porque en los que no es 0, ya seguro que no hay extremo. Porque si no, no se cumpliría el teorema de Fermat. O sea, si vos tenés una derivada y la derivada no te da 0, ahí no puede haber ni máximo ni mínimo. Entonces, como la derivada es una función cuadrática, la derivada se hace 0 a lo sumo en dos lugares. O sea, como mucho la derivada se hace 0 en dos valores distintos. Entonces, ahora resuelvo esta ecuación. Esta ecuación. 18 quintos x cuadrado menos 16x más 78 sobre 5 igual a 0. Y vamos a laburar con eso. Multiplico todo por 5. Me queda 18x cuadrado. Acá me queda 80. 16 por 5 es 80, ¿no? Más 78 igual a 0. Divido por 2, como para que quede un poco más linda. Más 39. Sí, está bien. Igual a 0. Bueno, creo que esto está resuelto por acá. Así que lo voy a ir a buscar. Lo voy a ir a buscar. Acá tengo el máxima. Fíjate, el máxima acá resolví. Es un programa de cálculo simbólico que es gratuito, sí, pero lo puedes resolver con el GeoGebra, lo puedes resolver con un montón de cosas. Yo, porque tengo este coso acá, resolver esta ecuación de segundo grado en X, y acá tenemos las soluciones. Para que veamos que usamos un... Bueno, dale. Vamos a copiar y pegar lo que nos dio. Ahí está. Listo. Vamos a ponerlo acá al costado. Entonces, fíjate. Fijémonos. Hay dos valores donde la derivada se hace 0. X igual a 13 novenos, que 13 novenos es 1,4 periódico. Justamente es el valor que está acá, 1,44. Y x igual a 3. ¿Qué significa? Que f' en 3 vale 0. Y la derivada en 13 novenos vale 0. O casualidad, coinciden con estas dos. Justamente con el máximo y el mínimo. La derivada en 3 dio 0. ¿Ves? La derivada en 3 dio 0. La de recta tangente es horizontal. La derivada en 1,4 periódico o 13 novenos también da 0. Así que acá vemos como ya con solo resolver una ecuación cuadrática, la igualamos a 0 porque estamos interesados en ver dónde la derivada se hace 0, porque donde la derivada no se hace 0, olvídate.
eh, ya eso no te va a dar un extremo, ¿no? Y déjenme aclarar algo acá, ya que estamos, me parece que más adelante está, pero lo aclaramos acá. Ojo, vamos a poner, ojo, el teorema de Fermat es una condición necesaria. Es decir, no es que te dice que siempre que la derivada te dé cero, hay extremo. No, te dice que si hay extremo y hay derivada, la derivada te va a dar cero. Pero puede pasar que una función tenga derivada cero y no tenga extremo. O sea, podría pasar algo así. Vamos a ver el ejemplo clásico. Si vos tenés f de x igual a x cubo, entonces vos tenés que graficar algo así. Si vos calculás su derivada, es también una cúbica, ¿eh? Es 3x cuadrado. Si vos te preguntás cuándo se hace cero, solo cuando x vale cero. Hay un único lugar donde la derivada se hace cero. Observen que es justamente cuando x vale cero, que es acá. O sea, si vos dibujás a la recta tangente, que es horizontal, porque la derivada te vale cero, coincide con el eje x. Esta es la recta tangente. Recta tangente. Yo sé que no tiene pinta de recta tangente, pero es así, es la recta tangente, es esta, ¿qué va a ser? Ahora, esta función no tiene máximo ni mínimo en ningún lado, porque acá no tiene un máximo. Fíjate que si vas a la derecha, la función toma valores más grandes que cero, y si vas a la izquierda toma valores más chicos que cero. O sea que lo que vale acá en el centro no es ni una montaña ni un pozo, nada. ¿Está bien? Entonces tenés que f' en cero vale cero, pero no hay extremo. Lo que sí estamos seguros es que si la derivada no te da cero, seguro que no hay un extremo. Ahí sí, eso sí estamos, eso lo sacamos desde el teorema de Fermat. Bueno, entonces acá está lo de la observación, ¿no? El teorema de Fermat es una condición necesaria y acá está el ejemplo. Y esto también lo habíamos dicho antes, así que esto lo pasamos. Vamos a ver ahora el teorema de Weierstrass. Teorema de Weierstrass, que es uno de los teoremas básicos fundamentales del análisis junto, por ejemplo, con el teorema de Bolzano, ¿no? Son esos teoremas que están bien en la base, donde los otros teoremas se basan en estos. Por eso son tan, bueno, por eso hablamos de fundamentales, pues son fundamentos de. ¿Qué nos dice don Weierstrass? Dice que una función continua en un intervalo cerrado, fíjate que hasta ahí pide lo mismo que Bolzano, ¿no? Continua en un cerrado. Pero no pide nada más. Si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces esa función tiene que tener forzosamente máximo y mínimo absolutos en el intervalo. Es decir, existen en ese intervalo AB un x que lo llamo m minúscula, x sub m minúscula, y un x sub m mayúscula, tal que la función toma sus valores siempre por debajo de f de xm mayúscula y por arriba de f de xm minúscula. Acá vamos a proceder a usar el teorema de Weierstrass. ¿Cómo hacer para ir a buscar extremos absolutos, los cuales salen de mirar, de aplicar el teorema de Weierstrass? Bueno, acá tenemos este ejemplo que lo estamos desarrollando desde hace un rato. Fíjense que la función es esta, ¿no? F de x
es continua en el intervalo cerrado un medio 4. Seguimos trabajando en el mismo intervalo que antes. Lo voy a poner acá. Este es el 1 medio y este es el número 4, ¿no? F es continua en el intervalo cerrado 1 medio 4, ¿no? Por el teorema de Weierstrass, que nosotros lo podemos poner teorema de W, existen un xm minúscula y un xm mayúscula pertenecientes a este intervalo, al 1 medio 4, tal que la función siempre es menor o igual que lo que vale en el xm mayúscula y siempre es mayor o igual que lo que vale la función en el xm minúscula para cualquier x de ese conjunto. O sea, no importa el valor que vos elijas acá, siempre la imagen en ese punto está entre estos dos. Máximo absoluto, mínimo absoluto. Lo que es el máximo absoluto es la imagen, ¿eh? Acá el problema es cómo encontrarlos. Entonces vamos a venir acá y nos preguntamos cómo hallar extremos absolutos usando esto, ¿no? El teorema de Weierstrass. Bueno, esto es un clásico de análisis. Se divide en dos partes la búsqueda. Se divide en dos partes. Lo hago así porque después cuando esté en análisis 2 y vuelvan a ver este teorema en un contexto un poco más general, seguramente se van a acordar de esto. Espero. Dos partes. Primero, buscamos los puntos en el interior del intervalo tales que f de x te dé 0. Ahí estamos usando el teorema de Fermat. ¿Está bien? Es decir, descartá aquellos donde ya seguro no hay máximo ni mínimo. Quédate solo con los candidatos a que haya un máximo o un mínimo. O sea, donde la derivada se hizo 0. ¿Está bien? O sea, acá estamos trabajando en esta parte. A, B. Acá tengo que encontrar dónde la derivada se hace 0. O sea, me pregunto, ¿cuándo la derivada se hace 0 acá? Segundo punto. Segunda parte, digo. Evalúo a f de x en el x igual a al principio del intervalo y en el x igual a b, el final del intervalo. Esto parece muy estúpido, ¿no? Como para ponerlo como una segunda parte. Pero tiene que ver con el método que después se complejiza cuando estás en más variables, ¿no? O sea, ahora trabajamos solamente en lo que se llama la frontera. Acá trabajamos en el interior del conjunto y acá estamos trabajando en la frontera. Cuando vos unís el interior con la frontera te da el conjunto completo. O sea, acá trabajaste con todos los puntos menos el A y el B. Y acá estás trabajando con el A y con el B. ¿Está bien? La última parte, yo dije tres partes, pero dije dos partes, pero bueno, podríamos poner una tercera. Calculamos a f de x en todos los puntos encontrados y nos quedamos con el máximo, con el mayor, y
con el menor. Y ahí terminó. Vamos a ver, digamos, acá está, sería el resumen de lo que hay que hacer. Acá ya está todo hecho, así que directamente vamos a mirarlo a partir del gráfico. Primer paso, busco los x pertenecientes al intervalo 1 medio 4, tales que la derivada en esos valores de x me da 0. Eso ya lo hicimos, porque hicimos que f' de x te da 0, si solo si x era, uy me olvidé, a ver, ¿cuál era? X era 13 novenos y x, 13 novenos que por las dudas lo pongo, 13 novenos que es 1,4 periódico, o sea, está acá adentro, ¿no? Esto es 0,5, esto es 1,4, ¿no? Y x igual a 3, que también está acá adentro. Son estos. Este punto, ¿no? Este punto que está acá, y este punto que está acá. Vamos a ponerle esos nombres, ¿no? Este es el x1 y este es el x2. Segundo, calculamos f al principio del intervalo, que nos da 3 cuartos, dice acá 0,75, y f al final del intervalo, que nos da 6. Yo estas cuentas no las estoy haciendo porque ya las tengo hechas, pero si no, tendrías que reemplazar en toda esta porquería, ¿no? Tendríamos que reemplazar, por ejemplo, acá un medio, ¿no? Elevarlo al cubo, acá al cuadrado, acá a la nada, hacer todas las cuentitas y todo esto nos estaría dando 0,75. Lo mismo, si ponemos el número 4, acá, acá y acá, y hacemos las cuentas, nos daría 6. ¿Está bien? Acá ya lo tengo hecho. Bueno, finalmente la última parte es hacer, que es la parte más fácil, es hacer una lista. ¿Y cómo hacemos la lista? Mira, así, fácil. Acá pones x, acá pones f de x. Y acá pones todos los puntos que encontraste donde la derivada se hace a 0 y el principio y el final. Entonces, acá tenés el principio del intervalo, que es un medio. Después tenés el punto, los pongo en orden, pero no tenés por qué ponerlo en orden. Después tenés el punto 13 novenos. Después tenés el punto 3 y después tenés el punto 4. Acá fue donde la derivada se hizo 0. Esto es el principio y el final del intervalo. Este es el A y este es el B. Y ahora evaluás a la función. F en un medio da 0,75. F en 13 novenos. F en 13 novenos. ¿Qué es eso? F en 13 novenos, ¿cuánto da? No sé, pero ya te digo. 4,26 más o menos. Esto da 4,26 aproximadamente, seguro que sí es. En 3, no sé cuánto vale, a ver, vamos a buscar. En 3 vale 2. En 3 vale 2. Y en 4 vale 6. Y ahí el teorema de Weierstrass te dice, mira, acá tiene que estar el máximo y el mínimo absolutos. De acá no se escapa. Y bueno, claramente este es el máximo absoluto. Absoluto vamos a poner. Y este es el mínimo absoluto. Que en este caso coincide con el principio y el final del intervalo. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Acá vemos que la función siempre va a tomar valores que van a estar por debajo del 6, ¿no? De i igual a 6, y van a estar arriba de 3 cuartos, que es 0,75.
La función está entre... Eso es lo que estamos diciendo con el teorema de Weierstrass, que a la función está acotada, la podés poner entre dos rectas horizontales y cabe perfectamente. ¿Está bien? Pero no solo que, que está entre las dos rectas, sino que en algún lugar toma el valor de esas rectas. O sea, en algún lugar la función vale lo que dice acá, que es 6, y en algún lugar, como les digo, no es que siempre pasa que el máximo y el mínimo está al principio y al final. Eh, qué sé yo, podemos inventar un par de, de curvas como para ver. Yo también les sugiero que es una linda práctica, es tratar de buscar que el teorema no se cumpla, ¿no? Porque uno algunas veces cuando trata de buscar que el teorema no se cumpla, entiende por qué el teorema dice lo que dice. O sea, busca de dibujar funciones que sean continuas en un intervalo cerrado y trata de que no tengan máximo ni mínimo absoluto. O sea, trata de hacer eso. Bueno, obviamente no vas a poder, pero el tema es que vos veas la imposibilidad donde está. Por ejemplo, pensemos en esta función, mirá, en esta que está acá. ¿Qué sé yo? A ver, ahí. Bueno, eh, fíjate que en este caso, esto es f de a. Acá tenés a f de b. Es el principio y el final del intervalo. Pero sin embargo, el máximo y el mínimo absoluto no los tiene acá. Fíjate que parecería que acá en este punto va a estar el máximo absoluto y el mínimo absoluto va a estar acá. El mínimo y el máximo absoluto, si existen, son únicos. No puede tener una función dos máximos absolutos distintos. Pues significa que hay uno que es más grande que el otro, entonces no era máximo, no era absoluto. ¿Está bien? O sea, cuando tiene mínimos relativos puedes tener 500, pero máximo absoluto puedes tener uno solo. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, la función coseno o seno, ¿no? La función igual a seno de x, tiene máximo absoluto, que es 1. O sea, eh, igual a 1 es máximo absoluto, ¿no? Y igual a menos 1 es mínimo absoluto de la función. Dibujando algo medio truchito, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá una línea punteada que nos dé la altura de 1 y acá una línea punteada que nos dé la altura de menos 1. Entonces tendremos que hacer como una cosa así, 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 así y así, así y así, así y así, bueno, etcétera, ¿no? Lo mismo para el otro lado, ahí y ahí, acá y acá, etcétera, ¿no? Y sigue, bueno. Entonces, el máximo absoluto es 1 y lo toma acá, acá, lo toma en infinitos lugares. Vos me vas a decir, pero vos recién me dijiste que el máximo absoluto es único. Y sí, te lo sigo diciendo. Lo que pasa es que el máximo absoluto, el valor es 1 y no hay otro. Lo que pasa, en todo caso, es que la función lo toma en muchos lugares distintos. Por ejemplo, lo toma acá, que es en, no sé, habría que hacer la cuenta. Acá es pi sobre 2, acá es menos pi sobre 2, acá está el mínimo absoluto, etcétera, ¿no? Entonces, nada, el tema es que puede ser que un máximo absoluto lo tome en más de un lugar, eso puede pasar, ¿está bien? Lo que no puede pasar es que haya dos máximos absolutos diferentes, el valor de la función tome dos valores distintos. Los ejercicios de la guía que, que podemos hacer son, yo les cuento, para que son de nuestra guía, que es la 5, ¿no? No hay mucho que podamos hacer,
podemos hacer, por ejemplo, el ejercicio 1, que yo hice, que lo hicimos prácticamente recién, ¿no? Es solamente que lo hicimos en otro punto, ustedes lo tienen que hacer en... Después ¿no? El B y el C. El 2 pueden hacer, el 2 es medio para marearse, pero... Después ya el 3 y estos no. Y después saltás al estos. El 11, el 12, el 13, el 11, el 12 y el 13. ¿Se entiende? Pasando en limpio sería TP5.12, 11, 12, 13. Sí, pasando en limpio es lo que decís vos. Ok, bien. Eh, Entonces ya más o menos para la semana que viene tendríamos que tener terminado el TP4. y sí, sí, porque ya Lo bueno del TP5 es que eh, no es que estamos viendo cosas, bueno, seguimos con lo mismo, digamos, o sea, seguimos derivando, o sea que uno practica también el anterior, ¿no? El TP, Claro, pero aplicamos los nuevos teoremas. claro, el uno el 2 el uno el 2 el 11 el 12 creo que era. Y el 13 también, no me acuerdo. Sí, el 13 también. 13 también. Sí, el 13 también, mira, justamente a eso iba, mira. Pero la punta del obelisco. El 13. Porque el 13 justamente está acá, mira, ¿ves? El 13 te dice hallar los extremos absolutos en los intervalos indicados. Y en el A, va, no sé, en este, no sé cuál es, las funciones son x más coseno de x. O sea, lo que hay que hacer es la estupidez que hice recién. Es concentrarte en qué intervalo estás, en el 0, 2pi, calcular la derivada, ver cuándo la derivada se hace 0 en ese intervalo abierto, calcular después en 0 en 2pi y hacer una lista. Y del más grande es el máximo absoluto y el más chico es el mínimo absoluto. Así de fácil es. ¿Eh? Es muy fácil es muy mecánico, digamos, lo que hay que hacer. ¿No? No se olviden que estamos usando un peso pesado, que es el teorema de Weierstrass. O sea, vos estás parado arriba de un gigante y por eso estás haciendo las cosas más o menos, por eso ves lejos, digamos. ¿Está bien? Porque justamente uno sabe que continuidad en un cerrado garantiza que la función tome un valor más alto que todos y tome un valor más bajo que todos los demás. ¿No? Eh, después, eh, y después ya lo que sigue es el teorema de Rolle, que eh, yo preferiría, yo preferiría llegar hasta acá. Este, Y no, después de eso ya sería el examen. y nos falta el teorema. Sí, vamos a ver. El examen es hasta donde lleguemos la clase que viene. Ok. O sea, hasta lo que veamos el lunes. Calculo que llegaremos hasta crecimiento y decrecimiento, nada más. Punto crítico. Eh, que, bueno, eso un poco les quería... a ver, vamos a mirar eh, como para que vean uno de estos. No sé, qué sé yo. Voy a hacer este, el primero, para hacer algo fácil. Y después. Entonces, fíjate que la función yo no la tengo dibujada. Vos decís, yo la puedo dibujar con el GeoGebra. Sí, por supuesto que sí. Nosotros igual lo vamos a trabajar en forma analítica, pero por supuesto que se puede dibujar y vos lo mirás. Entonces, eh, primero voy a decir, ¿quién es la función? Es x más coseno de x. Lo primero que veo es que f es continua en el intervalo cerrado. Uy, ¿qué fue eso? Para que... Eso, ¿sabes qué es? Es la porquería del Zoom que hace esas cosas raras. Bueno, eh,
en el intervalo cerrado, que es este, mirá, está acá, 0 a 2pi, desde 0 hasta 2pi. Por lo tanto, por el teorema de Weierstrass, f tiene máximo y mínimos absolutos en el intervalo. Bueno, ¿dónde los encuentro? ¿Dónde están? Bueno, primera parte, en el abierto. En el abierto 0, 2pi. ¿Qué hago ahí? Calculo la derivada, porque uso el teorema de Fermat. La derivada de esto es 1, que es la derivada de x, menos seno de x, que es la derivada del coseno. Y me pregunto cuándo esto vale 0. Ahora, esto vale 0, si solo si, despejo, ¿no? El seno de x vale 1. Ahora, ustedes no usen la calculadora para buscar el arcoseno, qué sé yo. Usen un método geométrico para mirarlo. Simplemente se hacen un dibujito y vos sabés que estamos trabajando en el intervalo que va desde 0 hasta 2pi. Entonces vos solamente tenés que ver cuándo el seno de x se hace 1 en este intervalo, porque es donde estás trabajando. Entonces vemos que la función seno hace como una cosa así, ¿no? Hace una cosa ahí, después hace así, después va para abajo. Bueno, imagínate que lo estoy dibujando bien. La verdad que cada vez peor esto. Buah, déjalo ahí. Entonces, ¿cuándo se hace 1? Acá. ¿Y en qué valor? En pi sobre 2. Ahí lo encuentro. ¿Está bien? Entonces, el seno de x vale 1 si x vale pi sobre 2. Acordate que estamos trabajando en este intervalo. ¿Está bien? Entonces, ya sé un valor. Ahora, segundo, tengo que ver f en el 0 y f en 2pi. Y ahora hago la tabla. Este segundo paso es medio estúpido, se puede hacer directamente todo junto en el tercero. Bueno, entonces, acá tenés los puntos donde pueden estar los máximos y mínimos absolutos y acá los valores que toma la función. ¿Cuántos hay? Hay 3 nada más. Está el principio del intervalo, está pi sobre 2, acá es donde la derivada se hace 0, y el final del intervalo. Al principio del intervalo, la función ¿cuánto vale? Tengo que hacer f de 0. Y f de 0 es 0 más coseno de 0, ¿no? Porque es este, mirá. Esta es la función. X más, vamos a ponerlo acá, por las dudas. X más coseno de x. ¿Está bien? Bueno, ¿y esto cuánto nos da? 0 más 1, que es 1. Vamos a pi sobre 2. F en pi sobre 2, ¿cuánto vale? Vale pi sobre 2 más coseno de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 vale 0. O sea que nos queda pi sobre 2. Que pi sobre 2 es aproximadamente 1,57 más o menos. Y por último, f de 2pi. F de 2pi es 2pi más el coseno de 2pi. Pero el coseno de 2pi y el coseno de 0 valen igual porque el periodo es 2pi. Se empieza a repetir. O sea que te queda 2pi más 1. ¿Y cuánto es 2pi más 1? Y no sé, sería más o menos 7,28 más o menos, porque es 2pi más 1. Bueno, ¿cuál es el máximo absoluto? De nuevo, el máximo absoluto lo encontrás al final. Es este. Y el mínimo absoluto al principio. ¿Vale? Entonces, o sea, de nuevo pasó eso, pero que, insisto, no tiene por qué pasar, ¿no? Este es el mínimo absoluto y este es el máximo absoluto. ¿Está bien? Y bueno, nada, si querés te lo dibujas con el GeoGebra y bueno, lo mirás que en el intervalo
seguramente que la función esta debe ser, en ese intervalo debe ser creciente, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé, tendría que mirarlo. Eh, pero bueno, nada, es fácil. Eh, es fácil en general. Acá la complejidad de esto más que nada es porque hay funciones trigonométricas y tenés que estar medio a las patadas buscando cómo sacarlo, siempre por métodos geométricos, porque se supone que nosotros las funciones trigonométricas inversas no las vimos. Bueno, yo no sé si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, no sé si hay alguien que está muy triste por todo esto que está pasando. Eh, si quiere hacer algún comentario, si no sé. Bueno, si no tienen nada, entonces, este, no sé si Claudia estás por ahí, porque acá está Claudia, pero me parece que no está justo escuchando. Bueno, Sí, ah, sí, sí. acá estoy. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? No, no podía activar el No, no micrófono. pasa nada. Bueno, yo voy a cortar acá, así Sí, que ya veo. Sí, si quieren, pueden, no sé, usar lo que resta como de espacio de recreos, va, como quieran. Y después, no sé, continuarán. Solamente de la práctica esta, igual me imagino que hay mucho atrasado, ¿no? Para trabajar, porque bueno. eh, tenemos que terminar la otra práctica y escuché uno, dos, los anoté, Está 11, bien, sí, 12, sí. 15. Sí, Bueno, y nosotros vamos a ver en el parcial va a entrar hasta donde lleguemos el lunes. Hasta está ahí bien. entra. Que calculo que vamos a llegar hasta, bueno, los teoremas del valor medio y crecimiento y decrecimiento. Pero no Ok, punto de inflexión y todo eso no. Bueno, así que listo. listo. Entonces, ¿y qué hora es? A ver, Son -10 creo. -10. Bueno, no sé. ¿Y 10? ¿Y, y 10 venimos? Chicos, Y los veo. ¿Y 10 sí, en mi link entonces? sí, no, no están muy comunicativos. Igual acá No, alguien ¿qué? dijo, dale, dijo Isaías. Sí, sí, dijo Marlene. Marlene. Bueno, perfecto. Bueno, estimados, estimadas, nos estaremos escuchando el lunes, si todo va bien. Y Muy vayan bien, yo los ya, veo luego entonces. claro, fíjense que ya la semana que viene es el parcial, el primer parcial. Bueno, listo. Entonces, por mi parte, solamente saludarlos.